Bueno, Guillermo es psicólogo. Él vive en este momento desde hace ya unos cuantos años en Capilla del Monte. Es psicólogo clínico, ya tiene más de 20 años de experiencia. Sus líneas teóricas son la psicología sistémica y la psicología cognitivo-conductual. Ha hecho un doctorado en psicología y tiene mucha experiencia en trabajos con personas con discapacidad. Por todo esto, yo lo conozco ya hace muchos años. Le pediría a ver si nos podía dar una charla y abordar los temas que hemos visto de ansiedad, de miedo, de aburrimiento, que son todas cosas que nos suceden durante la cuarentena a todos. Así que creo que es muy interesante que él nos pueda dar alguna ayuda, algunos tips o charlar estas cosas para, bueno, para estar un poquito mejor. Así Bien. que, bueno, ahora Guillermo, sí te doy la palabra para que comiences. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes a toda la gente de la zona norte de Buenos Aires, el Centro de Rehabilitación. Mi nombre es Guillermo Gutiérrez, soy doctor en psicología y vamos a hablar hoy de las emociones en cuarentena, las emociones que se nos despiertan en esta cuarentena, que les pasan a todos ustedes, que nos pasan a nosotros también, los profesionales, que es muy común que surjan. Como primer punto, quería transmitirles que el protagonista, el papel principal de esta pandemia, por ende resulta en una cuarentena, el principal rol protagónico lo tiene el aislamiento, y el aislamiento produce un sinnúmero de síntomas y complicaciones en nuestra vida normal. ¿Por qué? Porque trasladándolo esto en términos náuticos, si así lo quieren ustedes que son de la zona norte, cuando nosotros vemos un frente de tormenta, cuando vemos que va a cambiar la condición climática en la cual estamos nosotros navegando, generalmente los marinos realizan dos maniobras rápidamente. Una es amarinar, tratar de ordenar todo, y otra es achicar el velaje, cosa de poder sobrellevar de una mejor manera este frente de tormenta. Lo complicado en esta situación por la cual nosotros estamos atravesando y navegando es que no tuvimos demasiada información, ni aún hoy en día tenemos demasiada información sobre las coordenadas y elementos a tomar precautorios y a seguir, cómo seguir y cómo sigue esto, hasta cuándo sigue y cómo será este plan de navegación, ¿no? Ante lo cual desconcierta un poco más, pero calma. No es que esto nos va a llevar a dar una vuelta a campana ni a naufragar. Quédense tranquilos que en esta situación estamos todos, estamos aprendiendo todos y tenemos el apoyo profesional para ir tomando medidas que nos reaseguren y que nos brinden un poco de tranquilidad en medio de tanta desesperación y situación nueva, ¿no? Algo que nos trajo este aislamiento, como primer punto, es el estar encerrados, aislados y conviviendo 24 horas por día, los 7 días de la semana, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, en el mejor de los casos, cuando no es que vivimos solos, ¿no? Ante lo cual también esto es un gran exhibidor de todas nuestras características, de nuestras virtudes y de nuestros defectos, de nuestras falencias, de nuestros aciertos como seres humanos, y esto a su vez también está siendo potenciado por la convivencia 24/7 con nuestros seres queridos, como les dije antes, ¿no? Lo cual no es poco. Además, existen potenciadores en esta convivencia, como puede ser el miedo al contagio, el miedo que le pase algo a nuestros seres queridos, la incertidumbre,
de los tiempos, de las fases, de las etapas, que también complejizan un poco más toda esta situación. Pero además, también, no me quiero volver reiterativo, y si me voy por las ramas me lo dicen, está la sobreinformación. Estamos siendo bombardeados por información 24 horas, en los distintos medios, en las redes sociales también, lo cual también llega a producir una sobreintoxicación de información y hasta hay fake news, esas noticias que no son chequeadas del todo, y lo cual incrementan los niveles de ansiedad, angustia y miedo, que sería la tríada emocional, las tres emociones que están en la base de otras emociones que preponderan en esta cuarentena. Van a aparecer otras más fácilmente a la luz, pero estas son las que van a estar en la base, esta tríada de ansiedad, angustia y miedo. Aclaremos que estas tres emociones que están en la base de nuestro sentir y de nuestras emociones son absolutamente lógicas en este periodo. Quien no haya sentido un momento de duda e incertidumbre, que no haya pasado por un mal momento, realmente es bastante difícil. No digo que sea imposible, porque hay ciertos grupos de personas que, por ejemplo, por sus profesiones, lo llevan a estar muy entrenados en situaciones de confinamiento. El caso de investigadores científicos que pasan meses encerrados en estaciones en la Antártida, por ejemplo, el caso de astronautas, ciertos niños con enfermedades, con su sistema inmune deprimido, que deben estar pasando periodos de aislamiento también, con lo cual, bueno, no es que todos, inclusive hasta gente que está privada de su libertad. ¿Qué les quiero decir con esto? Hay gente que tiene cierto entrenamiento, ¿no? Pero la mayoría de nosotros que estamos acostumbrados a desarrollar actividades y el ajetreo diario, ir, salir, entrar, venir, encontrarnos con un amigo, abrazarnos, ir a tomar un café, practicar un deporte, en este momento toda esa realidad, toda esa cotidianidad desapareció. Con lo cual impacta bruscamente en nuestras emociones, en nuestro cerebro, en nuestro sentir y en nuestro reaccionar. Ni les cuento en nuestra forma de pensar y ir dándole un significado a todo esto, ¿no? No es tan sencillo. Al principio de la cuarentena, en la primera etapa, muchas personas referían que la veían como unas ciertas pseudo vacaciones. Pasar más tiempo en familia, comida rica, seguir los consejos de los especialistas, practicar un poco de gimnasia, hacer yoga, meditación, Netflix, ver películas, leer algún buen libro. Al principio estaban todas las redes sociales atiborradas, atestadas, se colapsaban, videos, comunicaciones, hablamos con nuestros familiares. Esto fue la primera etapa. Y de alguna manera los consejos de los especialistas apuntaban un poco a mitigar la incertidumbre, aplacar un poco los miedos y bajar un poco los niveles de angustia, ¿no? De alguna manera operaban estas directivas, estos consejos, como focos distractores de lo que era el tema coronavirus, como para distraernos de alguna manera de esto. El tema fue que el tiempo fue pasando y transcurriendo. Y como el tiempo sigue transcurriendo, nos empezamos a quedar sin recursos innovadores. Nos empezamos a ver todas las series de Netflix. No sé si les pasó a alguno de ustedes esto, ¿no? Qué bueno que no era yo solo el que le pasaba eso. Releímos libros, nos comunicamos un montón con seres queridos, con amigos. Seguimos un montón de consejos al pie de la letra, pero esto se nos agotó, todos estos recursos innovadores. Ante lo cual sobrevino el mal humor en cuarentena. El mal humor que también trajo la intolerancia, y acá se empezó a complicar dentro de la convivencia con nuestros seres queridos, con nuestras parejas,
Y esto sí, les puedo contar y referir muchos casos que escucho en la clínica, en consultorios. En este tiempo hemos trabajado mucho en lo que es virtual, telesesiones, psicoterapia virtual, así como nos estamos comunicando nosotros ahora. Y en los últimos tiempos retomamos la asistencia psicoterapéutica presencial aquí en Córdoba. Ante lo cual hubo un cimbronazo fuerte, muchas familias, muchos sistemas familiares tuvieron momentos de mucha tensión, parejas, con lo cual, bueno, esto no nos pasa solo a 2 o 3 personas, les pasó a mucha gente, ni les cuento la cantidad de divorcios, de gente que las peleas... ¿Te está haciendo cara? Ha sucedido de todo. Lo que en un primer momento fue una sorpresa y un proyecto para manejar el tiempo, después se transformó en un tedio reorganizativo, ¿no? Donde, como les decía, empezó a primar el mal humor, la intolerancia, el hastío, el hartazgo y todas emociones similares, lo cual hizo una suerte de cóctel explosivo donde empezaron a aparecer las rispideces y los chispazos entre nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No es fácil poner en palabras esta ansiedad que nosotros sentimos, esta angustia. No es sencillo poder decirle a otra persona, tengo miedo, no sé cómo sigue esto. Nosotros hemos sido educados para no mostrar, para no llorar de alguna manera, para no mostrar nuestros puntos flacos débiles. Esto lo asociamos a un costado débil, con lo cual es una creencia errónea y no es así, pero tenemos estos condicionamientos, estas creencias culturales, y bueno, estaría bueno también para revisarlas en estos momentos, ¿no?, de cuarentena. Ante lo cual también sería bueno que nos preguntemos, ¿no?, como a modo de reflexión, ¿qué nos pasa a nosotros estando con nosotros mismos en este tiempo de cuarentena? ¿Qué nos pasa a nosotros mismos estando con nuestros seres queridos 24 horas al día en estos tiempos de cuarentena? ¿Qué pasa cuando te mirás a vos mismo en esta cuarentena, en un espacio reducido o amplio? No es lo mismo tal vez estar en esta cuarentena en una casa con patio, con parque, el poder cuidar las plantas, que el estar en un departamento. No es lo mismo estar en una casa de campo que estar en un ambiente más reducido. No es determinante, ojo, pero el estímulo muchas veces ayuda. Y en este sentido, ¿qué nos pasa cuando estamos en silencio con nosotros mismos, ¿no? No hemos sido educados para vivir en la incertidumbre, para poner puntos suspensivos con respecto a lo que mañana va a suceder. ¿Por qué? Porque esto afecta neurobiológicamente en nuestro psiquismo, esto afecta a nuestro cerebro, esto altera nuestro ritmo biológico y tiene un sinnúmero de síntomas y consecuencias que ya vamos a ir viendo detalladamente, para poder darle un orden. La idea de esta charla también es dar un orden y poder entender que esto que nos está pasando a todos, y es lógico que nos esté pasando. No se asusten, es completamente normal. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Se comprende? Sí. ¿Estoy claro? Muy bien. Bien. Como les decía en un primer momento, quienes tienen familia e hijos, tuvimos que acomodarnos a la escuela, a la educación virtual. Las plataformas, el e-learning, el homeschool, toda una serie de conceptos y de movimientos que también nos insumieron tiempo y adaptación. También los teletrabajos, las empresas también que pedían resultados en este teletrabajo desde nuestros hogares, y todos los recursos que, como les decía antes, nos aconsejaron que empezamos a aplicar, las clases de gimnasia, de zumba, de kickboxing, y todo lo que se les ocurra, cursos habidos de haber,
que le echamos mano para poder mitigar esta incertidumbre, esta ansiedad, este miedo, ¿no? De alguna manera fueron dando resultados, nos fuimos adaptando a esta nueva situación, pero en un momento esto se hizo muy largo y entramos en otra etapa donde pasó a tener un papel más protagónico la incertidumbre, ¿no? ¿Cómo seguimos con esto? Ante lo cual, también yo los invito a que también ustedes reflexionen y que reflexionemos juntos que es un buen tiempo para poder redescubrirnos, para poder reinventarnos, para poder pensar si el estilo de vida, el tipo de vida que estamos llevando a cabo, estamos a gusto con esto o nos gustaría implementar alguna modificación, algún pequeño cambio. El pequeño cambio puede movilizar y motorizar a un gran cambio a posteriori, al futuro, ¿no? También si hay cierto sentir que me moviliza y que no estoy a gusto con esto, o en relación al vínculo con mis seres queridos, también poder reflexionar y poder revisar si necesito modificar actitudes que tengo, actitudes que no son del tipo funcional, ¿no? Porque en esta cuarentena lo que aparece dando cabida, dándole canalización a estas emociones tan primitivas, como yo le decía, que son la ansiedad, la angustia, el miedo, estas se traducen a través de actitudes descorteses, las malas contestaciones, las caras, los gestos, las malas contestaciones, los gestos omegas, frunciendo el ceño. ¿Les pasó esto? ¿Les pasa entre ustedes conviviendo actualmente algo de esto? ¿Sí? Sí, pasa. Sí. Entonces, este es el modo de expresar estas emociones que yo les decía, que no es fácil abordarlas y que tampoco hemos sido entrenados para poner palabras a nuestra ansiedad, a los miedos, a la angustia, ¿no? Aquellos que hayan trabajado sobre sí mismos en procesos de psicoterapia o estén entrenados en algún tipo de coaching o lo que fuere, que hayan hecho un trabajo de introspección, puede ser que sí, pero la gran mayoría no estamos preparados para ponerle palabras a estos miedos y a esta incertidumbre que hoy en día todavía nos acompaña, nos va a acompañar un tiempo más. Por eso yo hablaba del navegar, ¿no? Haciendo un paralelo con la navegación. De alguna manera somos como niños, ¿no? Cuando los niños esconden ese mal humor a través de actitudes de agresión, de tristeza, de enojo, y de alguna manera nos sucede algo parecido a lo que les pasa a ellos. Nos cuesta poder decir, tengo miedo o no sé cómo seguir. Por eso también les sugiero que puedan hablar con un amigo de confianza, por eso también sugiero que estén en comunicación con la familia, y a veces hay cosas que es preferible ciertos puntos álgidos que si no me puedo comunicar bien con el otro, sea mi pareja o sea un vínculo que tiene un tinte disfuncional, sea con un hijo, con otra persona, que no siga tratando de tensionar o de tirar de la cuerda de ese vínculo con esa persona. Digamos que la revisión tendría que ser por otro lado. Esto como para dejarlo entre paréntesis. Y de alguna manera también esta cuarentena nos da la posibilidad, como les decía, de reinventarnos, de redescubrirnos, de pensarnos de manera distinta. Y si queremos introducir algún cambio en nuestras vidas, ¿no? Y estas actitudes indeseables, estas malas contestaciones, también de alguna manera están eludiendo estos estados emocionales, estos altibajos que tenemos todos y que no queremos admitir, ¿no? Que no nos gusta tenerlos, pero los tenemos. Más allá de la preparación y más allá de que seamos muy optimistas, más allá de que vayamos por la vida dándole consejos a la gente de cómo tiene que manejarse,
también tenemos durante el día altibajos emocionales. Es esperable que así sea, y lógico con esta situación anormal. Nosotros estamos como dentro de una, por así decirlo, de una película cuasi de terror, con lo cual impacta fuertemente nuestro psiquismo. Prendan la televisión y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, ¿no? No es demasiado... Entonces, ¿cómo sobrellevamos, cómo nos adaptamos? Necesitamos un tiempo de adaptación. Por supuesto que la atribución del significado que cada uno le dé a este periodo es bien personal y subjetiva. Y también esto tiene que ver con el aspecto cognitivo, con el modo en que nosotros percibimos la realidad, la atribución de significado de nuestros valores, nuestras creencias, y también depende de la flexibilidad que tengamos para adaptarnos, ¿no? Tanto con el resistir como con el concepto de resiliencia, cómo podemos sacar a flote nuestras capacidades para poder sobrellevar de la mejor manera este momento, ¿no? Y yo creo que ustedes también tienen entrenamiento, ustedes como miembros del centro de rehabilitación, ya vienen trabajando sobre sí mismos, con lo cual esto tienen cierto entrenamiento en trabajo sobre ustedes. Lo que esta charla apunta es a que podamos revisar el aspecto los aspectos psicológicos, los efectos psicológicos que esta cuarentena está teniendo sobre nosotros y que recién ahora están empezando a emerger fuertemente. Esto no sé si ustedes están viendo en los medios, que si bien el presidente tiene un comité asesor de infectólogos y médicos especialistas, ahora les están reclamando que pueda contar con especialistas y expertos en la materia de salud mental, economistas también, para ver de qué manera echamos mano a herramientas y también tenemos otro tipo de movimientos y de estrategias para sobrellevar la situación actual y la que viene. ¿Qué más? ¿Qué más decir de esta situación que nos deja a todos con muchas preguntas, ¿no? Lo cual no es sinónimo de algo negativo el que nos deje con preguntas. Siempre las situaciones de crisis nos plantean una situación de oportunidad también, ¿no? Una oportunidad de cambio, de poder modificar, como les decía, poder implementar un pequeño cambio en nuestras vidas para luego implementar y poder pensar en un gran cambio. Es como, de alguna manera, delinear un plan de acción, una estrategia. Muchas veces en psicología, tiempo atrás, se le ha dado un tinte peyorativo y se ha vulgarizado y se le ha bastardeado el recurso que implica la imaginación, imaginar una situación distinta, ¿no? Esto, ciertas líneas de la psicología, como es la psicología cognitiva, lo tiene muy en cuenta. Cuando uno delinea o bosqueja un plan de acción, imagina la situación deseada, tiene en cuenta la situación actual, por supuesto sin negar cuestiones de la historia personal, vivencias, cuestiones de temperamento, genéticas, por supuesto médicas, que son muy importantes, cuestiones ambientales, que también se conjugan con esta situación, con este bagaje genético que nosotros tenemos, pero a su vez es muy importante dentro de lo que es el aspecto cognitivo, qué ideas, qué pensamientos y qué creencias nosotros tenemos en nuestro psiquismo, en nuestra cabecita, día a día, frente a las situaciones, ¿no? Guillermo, sí. Ahí creo que está muy bueno esto, me parece que buscar la forma de, a pesar de que estamos pasando por todos estos momentos, ver que algo positivo de todo esto tenemos que encontrar o buscar. Creo que, no sé, cada caso es diferente, pero el cambio de las rutinas, el cambio de los horarios, de gente si trabaja o no trabaja, digamos, buscar algo, siempre sale algo positivo a pesar de que la situación no es lo que todos estamos acostumbrados a vivir.
Sí, por supuesto, no es solo tener una visión netamente optimista y negar estas emociones y las preocupaciones que todos tenemos, ¿no? Pero sí poder, de alguna manera, capitalizar los recursos y las herramientas a que le hemos echado mano, poder ver el vaso medio lleno y poder también replantear unas cuantas cuestiones, revisarnos a nosotros mismos, ¿no? En situación y en nuestras vidas. También es uno de los efectos dentro del área del espectro del impacto psicológico de esta cuarentena, que tiene que ver con las consecuencias afectivas de esta cuarentena sobre nosotros, ¿no? Y claro que las trajo las consecuencias afectivas. Nosotros muchas veces pensábamos, depositamos expectativas en otras personas y pensábamos que nos íbamos a comunicar a diario, que nos iban a cuidar y que nosotros íbamos a cuidar. Y tal vez muchas de esas personas no estuvieron tan presentes o presentes como nos hubiera gustado a nosotros que hubieran estado. Pero también tenemos que entender que estas personas están procesando esta situación de la mejor manera que pueden, le están dando un significado de la mejor manera que pueden, de acuerdo al marco de significación que le pueden dar. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? En algunos casos vamos a tener que replantear también con qué vínculos queremos privilegiar, ¿en qué sentido? Con quiénes queremos estar más comunicados, ¿no? O sea, invertir más energía comunicativa, energía afectiva, con qué personas nos hace más bien estar más comunicados. Y con otros vínculos por ahí también nos invita a pensar que por ahí este no sea el mejor momento o un contacto mínimo, lo cual no está mal, no es que lo querramos menos, que quiera menos a aquella persona que me comunique menos. Lo que sí es importante que el estar aislados no implica que nos abandonemos a nosotros mismos, ¿no? Ni a los demás tampoco. Sí, el abandono implica, tiene que ver con el no estar comunicado ni con uno mismo ni con los demás. La situación de abandono. Entonces, está bueno, me parece que es una oportunidad para que estemos bien comunicados con los otros y que también con las personas de confianza podamos expresarle nuestro sentir y nuestras emociones negativas también, ¿no? Que esto es lo que nos cuesta a los seres humanos más. Poder decir, poner en palabras, tengo miedo al contagio, tengo miedo a ciertas situaciones, no sé cómo sigue. Generalmente la angustia, los pacientes refieren que la sienten en el angus, debajo del esternón, a cierta hora, cuando cae el sol, parecida estar un poquito más tarde, hay síntomas de taquicardia, ansiedad, se queda en la boca, y todo esto se suma a una metralladora de pensamientos, a una rumia mental. ¿Vieron cuando las vacas en el campo comen el pasto, rumean, comen? Bueno, de alguna manera uno mastica esos pensamientos repetitivos, negativos, que no lo llevan a nada, ¿no? La idea tampoco es negarlos, pero sí podemos implementar ciertas acciones para contrarrestar los niveles de la intensidad emocional de estas emociones tan fuertes, ¿no? Tan altos. Y si quieren podemos pasar un poquito a ese orden, a ver qué podemos implementar, a qué podemos echar mano. ¿Les parece? ¿Vamos ahí? ¿Qué dicen? ¿Qué dice la gente? Sí, dale, vamos. Bueno. Yo quería decir una sola cosa. Dime. Por ahí, justo con este punto. A mí que me toca estar del otro lado, que yo soy el hijo, obviamente, de mi madre que se quedó sola y que está sola y que está haciendo la cuarentena sola. Y que ir a visitarla sé que para ella es la mejor alegría del mundo, pero por otro lado yo estoy yendo, pero voy lo mínimo posible. Y no es porque no la quiere, y no es porque no quiera estar con ella, sino es porque la situación nos obliga a estar de esa forma.
por lo cual es una situación difícil para ella, especialmente que ella es la que está más sola, que es probablemente lo que le esté pasando a todos ustedes que tienen hijos por ahí de mi edad o un poco más chicos, que bueno, hay que tomar un poco las cosas como vienen y como decía Guillermo, que por más que no esté mucho tiempo, no quiere decir que no me quieran, por más que no pueda compartir lo que siempre compartía, no quiere decir que mi hijo no esté ahí, que esté dispuesto por si realmente me necesita en algún momento. Es una situación que va a tener un fin. O sea, estamos atravesando algo que no sabemos cuándo va a terminar, pero que tampoco se va a extender demasiado. Y por ahí escuchar a alguien que está del otro lado, que seguramente a sus hijos les pasa lo mismo que a mí, tenemos que saber que seguramente ellos también quieren estar con ustedes, también quisieran compartir, y que están en los momentos importantes seguramente. Sí, y es Creo que importante. nos están cuidando, que no Sí, vienen es importante. porque nos Sí, cuidan. sí, Exacto. es importante esto que decía Gonzalo, poder ponerlo en palabras. Muchas veces en los vínculos, los seres humanos damos por hecho y entramos en el terreno de los supuestos. No, el otro sabe que yo lo cuido, el otro sabe que yo lo quiero. Y yo creo que este es un buen momento para revisar el terreno de los supuestos, ni les cuento en el ámbito de la pareja conyugal, ¿no? Donde siempre el terreno de los supuestos genera miles de conflictos. Pero volviendo al ejemplo que daba Gonzalo, poder decirle al otro, poder ponerlo en palabras. Vengo, quiero estar con vos, vengo poco, pero estoy, calidad de tiempo, cosa distinta a cuando convivimos con nuestros seres queridos en la misma casa, donde lo que se produce es una cantidad y una intensidad en el tiempo y en los vínculos, hoy, en esta situación anormal que estamos viviendo, ¿no? Y por otro lado también, esto que decía recién alguien con respecto a nos están cuidando, esto también genera sentimientos ambivalentes y contradictorios, por lo menos lo escucho yo en la clínica de muchos pacientes, ¿no? Adultos mayores que me dicen, fantástico, nos está cuidando el gobierno, nos están cuidando el equipo médico, nos están cuidando cantidad de profesionales de la salud, hay recomendaciones de todo tipo, pero yo necesito salir. Yo quiero retomar mi vida habitual, yo quiero caminar, quiero ver a mis nietos, quiero ver a mis hijos. ¿Esto les pasa a ustedes también? ¿Las ganas de salir un poco? Sí, Sí, da miedo salir, totalmente. Bien. Entonces, mucho miedo. aparecen estas emociones, aparece el temor, los miedos, pero a su vez está esta ambivalencia, esta contradicción. Más que nada en adultos mayores, muy mayores, ¿no? Que son los por su rango etario, los que más expuestos y más cuidados deben tener. Que por un lado dicen, me están cuidando, pero a su vez también, me están cuidando, pero también me están quitando vida. Porque aquellas actividades que yo realizaba, yendo al club, yendo al bar a tomar un café con mis amigos, yendo a ver a mis nietos, teniendo charlas interesantes con mis amigos, también me generaban espacios de placer, también me generaban endorfinas, estas neuroencefalinas, estas sustancias tan buenas que nos hacen sentir tan bien y refuerzan el sistema inmune que nosotros producimos en nuestro propio cuerpo cuando hacemos algo con pasión y con disfrute, ¿no? Entonces, está esta ambivalencia en estos adultos mayores. Lo quería nombrar porque me parece que no es un detalle. En adultos mayores, justo nombraste a tu madre, cierta etapa, cierta franja etaria, que coexiste esta ambivalencia afectiva. Me estás cuidando, pero al mismo tiempo tengo mucha ganas de salir, pero voy a respetar, voy a ser respetuoso, pero me gustaría, ¿no? ¿Qué me querías decir, Gonzalo? Nada. Bueno, pero no va a ser para siempre. No va a ser para siempre. Quédate En la tranquila, no va a ser para cabeza. siempre. Claro. Bueno, es por un tiempo. Bueno, yo me autoconsuelo. Yo soy colega. Igual uno puede saber mucha teoría, pero cuando la está padeciendo, la padece.
Totalmente, pero Me hace bien hablar con mis amigas todas las noches, tipo terapia de amigas. ¿Cómo la pasaste hoy? Mal, no pude dormir, esto, lo otro. Uno se siente acompañado y que los demás sienten lo mismo que uno. Y eso está bueno, porque por ahí a mis hijos no quiero dañarlos diciendo lo que siento, pero con las amigas, que estamos en la misma, nos bancamos mejor. Y esto, la verdad, siempre espero a la noche, bueno, hablamos hoy, bueno, y lo quiero compartir. recordame tu nombre, por favor. Marina. Marina, en la medida que vos le puedas expresar a tus hijos dosificado, de a poco, alguna emoción que tenés, algún miedo, no los vas a dañar, quédate tranquila. No, y ellos también lo saben, me conocen. Bien, ahí entramos en el supuesto, ellos lo saben. Digo, anímate a un poquito, dosificar un poco de esto que siento, ¿no? Pero por otro lado también vos decías algo muy, muy interesante, yo me autoconsuelo o me digo, un poco de esta manera opera también la psicología cognitiva, con ciertas frases que nos ayudan a mitigar y a reducir niveles de ansiedad, como por ejemplo, cuando uno siente a diario altibajos emocionales, ¿no? Que esto es bien lógico de este periodo, quédense tranquilos que nos puede pasar. A la mañana estamos muy enchufados, muy motivados, y después de repente nos sentimos abatidos, y tenemos ganas de hacer algo y después no tenemos ganas de hacer nada. Quédense tranquilos que esto es bien normal y lógico. No podemos decir a nosotros, siguiendo lo que decía Marina de este autoconsuelo, por ejemplo, nos podemos decir, sentirme así es algo normal, es una situación nueva e inesperada. Lo único que debo intentar es que esa emoción negativa no tome el control. La acepto, la entiendo y la dejo ir. ¿Se entiende? Es como una frase, Lo que si quieres llamarla consuelo, pero de alguna manera es poder mitigar esa ansiedad desmedida, ¿no? Y hay una Comprendo frase la que la emoción. dijo Jung, creo, lo que resiste, persiste. Bien. Uno se resiste de decir, bueno, no, no pasa nada acá, no siento nada, eso persiste. En cambio, si yo acepto, bueno, Bien. tengo miedo, Buen bueno, punto. no todo el tiempo voy a tener miedo. Ahora me siento así, después hago otra cosa, cambio de cosa y el humor se me transforma. Yo quería Bien. preguntar, ¿puedo decir algo? ¿Puede ser? Sí, por favor. Inés. Sí. ¿Puedo hablar? Sí. Mira, yo quería comentar, yo vivo sola y yo tengo EPOC, entonces durante el primer mes y medio hasta mis vecinos me hacían los mandados y no tenían contacto con nadie. Y empecé a dormir mal, me empecé a despertar a las noches, interrumpía el sueño cada 2 horas, hasta que llegó un día que no dormí en toda la noche. Ese mismo día, en la mañana, cuando el celular me tenía que sonar para despertarme, me doy cuenta que el celular se me descompuso. Y ahí fue como hice un clic, una eclosión, y entré en un estado de llanto y angustia feroz, digamos, no me podía consolar, lloraba, y esto lo traigo a colación por lo que vos decías de los padres. Yo no le quería transmitir a mis hijas esto de que yo me sentía sola, por más que hablara con mis amigos a la noche, el no tener a alguien físico para interactuar, a mí me hizo muy mal, muy mal. De hecho, empecé a sentir unos dolores en el pecho, que terminé yendo a una clínica y me diagnosticaron que tenía gastritis por estrés. Yo me imaginé que era todo por este tema de la emoción, del sentirme sola, de no ver a nadie. Yo soy una persona súper activa, que con mucho entraba, salía, hago mis emprendimientos, y de repente me sentí encerrada y que un cambio de vida de 360 grados. Totalmente. Entonces, esto de salir, que al principio me provocaba miedo, ahora es como que tomo más precauciones,
pero empecé a ir a hacer yo los mandados, me compré la mascarilla, me compré los barbijos, me compré todo, me voy con el alcohol en gel, todo, pero esto de quedarme encerrada para mí fue mucho peor que a lo mejor esto de salir y hacerme los mandados, por más de que mi enfermedad, digamos, me recomienden estar adentro, ¿no? Bien, ahí aparecía claramente, en el ejemplo que vos das, esta contradicción, ¿no? Esta ambivalencia. Bueno, me están cuidando, pero yo al mismo tiempo estoy perdiendo algo que yo hacía y tenía mi independencia, mi autonomía. Entonces, mirá de la manera que lo resolviste, muy inteligentemente, de alguna manera te empoderaste, tomaste los recaudos, la prevención, todo lo que nos dicen los especialistas, pero bueno, vos decidiste salir y con todas las medidas precautorias. Bien. A veces nos sucede, y vos habías hablado de la dificultad para dormir, este es un síntoma bien clave de esta, y bien claro que nos está pasando de esta cuarentena. Nosotros nos despertamos y no sabemos, muchas veces tenemos cierta desorientación temporoespacial. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Qué día es hoy? Pero ¿cómo es? Hasta que de alguna manera nos ordenamos y nos enfocamos en el día, la fecha. Llevamos más de 2 meses en esta situación, ¿no? Entonces, también el psiquismo le cuesta ordenarse, y ni les digo el ritmo biológico circadiano, ¿no? Esto implica el dormir y las actividades que nosotros realizamos. En épocas normales, en la vida normal, uno, llegado el fin del día, la mente libera al cuerpo del control y del mundo exterior, ante lo cual pasamos una fase de reseteo, de relajación y una posterior fase de sueño. Y lo que tenemos pendiente para hacer mañana, lo haremos mañana. Esto sería muy sintéticamente en la vida normal. En estas circunstancias, en este contexto, nada de esto ocurre. Nuestro psiquismo, nuestro cuerpo físico, nuestro mundo se está adaptando a esto nuevo, al cambio de escenario, al cambio de coordenadas, ante lo cual, como bien decías, referías vos, esta dificultad en dormir y demás, nos genera que estemos en un estado de permanente alerta, similar al estrés, similar a un pseudo jet lag. El jet lag, cuando viajamos mucho en avión, nos movemos de un lugar a otro, pero sin viajar en este momento, lo cual hace que estemos en un permanente estado de una expectativa angustiosa de que algo suceda, de que una información nos den, lo cual hace que toda la secuencia que yo les dije antes, de reseteo, relajación y sueño, se haga muy dificultosa que ocurra. ¿Me entienden? Muy sintéticamente. Quisiera ahí transmitirte algunas de las preguntas que ellos han hecho, y se reiteró una pregunta en varias personas, que fue el tema de conciliar el sueño, que hay varias personas que están con inconvenientes para conciliar el sueño a la noche. Y bueno, creo que tiene un poco que ver, ¿no?, con lo que está diciendo, y quería transmitir. Hay 3 elementos que se conjugan sobre este síntoma del insomnio, que tiene que ver, uno, con la sobreinformación, con el asedio de las redes sociales, los medios, las fake news que hablábamos antes, el estar muy pendiente con el televisor prendido todo el tiempo, el estar comiendo con el televisor, con lo cual es desaconsejable. No lo aconsejo, por favor. Está bueno que estemos informados, pero no sobreinformados, porque si no produce una sobreintoxicación. Ante lo cual tengamos 2 veces o 3 al día para ver el noticiero que nos guste y estar informados, y punto. No le demos demasiada entrada y cabida a tanta información, más que nada sobre el COVID-19, ¿no? Que aumenta más estas emociones que veníamos hablando, la ansiedad, la angustia, el miedo. Por otro lado, también el efecto masa, toda la preocupación de tanta gente preocupada en este sentido. Hay más de medio planeta en esta situación, y de alguna manera esto de no tener una rutina diaria
como un esqueleto que nos ordene en lo diurno y lo nocturno, también hace que cada día no tenga un continuo, no tenga un orden, un plan de acción, ante lo cual es importante saber diagramarlo, que ahora lo vamos a ver. Y si vamos ya más puntualmente a las sugerencias para poder hacer frente al insomnio, les sugiero, como decíamos al principio, regulemos el flujo de información que consumimos, por favor, que no sea excesivo. Así como le decimos a los chicos con respecto al uso de la tecnología, computadoras y celulares, hagamos lo mismo, lo propio nosotros con la sobreinformación, ¿no? Tanta información sobre esta pandemia. Por otro lado, también sumemos al final del día alguna actividad que nos tranquilice, que nos brinde calma y paz, lo que a cada uno le guste y le genere esta sensación de bienestar, paz interior y calma. Puede ser hacer yoga, gimnasia, estiramiento, puede ser cocinar algo rico, estar con uno. Es importante que tengamos un espacio propio, si es que convivimos con otros en la casa, ¿no? Al menos media hora, una hora para tener ese espacio de intimidad. Otro tip también es, antes de ir a dormir, bastante tiempo antes, por lo menos media hora, una hora antes de ir a dormir, dosificar nuestra exposición a pantallas, celulares, tablets, compus, televisores, cualquier sistema electrónico que también no nos ayude a conciliar el sueño. Otro tip importante es que elijamos un libro. ¿Se acuerdan los libros de papel? Los adultos nos acordamos, los chicos tenemos que renegar un poco para que los visiten, ¿no? Tengamos un libro que hayamos leído, que no hayamos leído aún, pendiente en la mesita de luz. Leamos un capítulo por noche. Esto también nos va a ayudar a imaginarnos situaciones más placenteras y satisfactorias y gratificantes. El libro de papel ayuda a conciliar el sueño. Si en algún momento de la noche nos despertamos, volvamos a recurrir al libro. No vayamos, no saltemos de la cama y agarremos el celular. Otro tip importante, el celular que no entre en el dormitorio. El celular fuera del dormitorio, hasta mañana a la mañana. Esto es difícil, pero no imposible. Porque si no nos volvemos muy pendientes y dependientes de Instagram, de Twitter y de los WhatsApps y demás, pero que no nos ayudan a conciliar el sueño. Otro tip importante es, si no dormimos anoche, que hoy durante el día no tratemos de dormir a la siesta, que aguantemos, como hacemos con los niños chiquitos, con los pequeños. Resistamos un poco, que tal vez el sueño nos venza esta noche si transcurrimos un día sin dormirnos. Otro tip también puede ser desactivar el alerta constante, ¿no? El alerta interno. La mente es quien comanda nuestro dormir, nuestro descansar, nuestra reposición física. Démosle señales a la mente, a nuestra mente, que nuestra mente se compone de ideas, pensamientos, creencias. Démosle señales de que estamos tranquilos, de que queremos recuperar esa tranquilidad. Esto parece teoría, parece algo filosófico y mítico, pero bueno, hay entrenamiento y se puede hacer de a poquito, no es un proceso, que también es un proceso de autodescubrimiento y redescubrimiento de muchas cosas. ¿Qué más? Podemos buscar distracción en películas, en comedias. ¿Saben cuál es el libro más vendido? ¿Y cuál es la película más vista en esta situación de cuarentena? Les digo, les cuento, o me dice alguno, a ver. El libro, me anticipo porque para no cansarlos que me voy por las ramas. El libro más vendido es Virus. La película más vista es Pandemia. Estamos todos locos. Estamos retroalimentándonos con lo que nos hace mal. Nos alimentamos de cuestiones tóxicas. No digo negar lo que está sucediendo, pero tampoco alimentarnos de esto. Cuando recién les hacía la recomendación de ver una peli, una serie, es algo que también tenga el efecto distractor,
que también pueda ser nutritivo, que nos enriquezca, una comedia para reírnos, que también nos hace generar endorfinas, algo que nos gratifique, un clásico, hay un montón de oferta, Cuevana 2, Cuevana 3, Netflix, lo que quieran. Sean creativos, busquen, pídanle a sus hijos, a sus amigos, pero no nos sigamos alimentando de lo que nos intoxica, ¿no? ¿Es claro eso? ¿Qué más decir del insomnio? Bordar, yo bordo, Sí. es como una meditación, está bueno, te aleja. Sí, hay meditaciones simples que ayudan. Hay una que le quería sugerir a Gonzalo para que les pase después en detalle. Se llama Relajación Progresiva de Jacobson. Jacobson era un médico que, muy interesante su trabajo, dividió al cuerpo en 3 grandes grupos musculares. Y él es una técnica que dura solo 10 minutos, donde nosotros tensionamos los grupos musculares y los relajamos conjuntamente con patrones de respiración, que los vamos modificando, junto con la respiración, ¿no? Muy simple. Relajación progresiva de Jacobson. Después pueden buscar, pueden googlear, anotar. Esto es importante también para tener una herramienta antes de irme a dormir, en la cama. Antes de ir a dormir. También es importante que nosotros en un primer momento nos peleamos con esta situación, por así decirlo, en nuestra mente, y pensamos, ¿por qué nos sucede esto? ¿Por qué me sucede esto a mí? Y también nos tiene que quedar en claro que no es que esto te suceda a vos o me suceda a mí. Esto nos está sucediendo a todos, como humanidad y como planeta, y también, como decía Gonzalo, vamos a salir de esta situación la medida que nos empoderemos, que crezcamos, que aprendamos, que capitalicemos la situación también, ¿no? Tampoco ir al otro extremo filosófico, romántico, utópico, de que a partir de ahora el mundo va a sonar a través de una melodía, o nos vamos a relacionar a través de una melodía de amor y fraternidad. ¿Quién sabe, no, cómo seguirá esta pandemia? Pero sí es importante nosotros poder producir pequeñas modificaciones en nosotros mismos, pequeñas, acercarnos a nosotros mismos y a quienes queremos. Y también es importante que si hay algunos vínculos, algunas relaciones que queremos sanar, es una buena oportunidad de dar un paso a acercarnos, ¿no? Hacia un hermano, un primo, un tío, sanar algún vínculo, dar el primer paso, acercarnos, pedir perdón, o empezar a entablar el diálogo, porque a su vez, aparte que nos va a hacer bien a nosotros mismos perdonar y volver a acercarnos a esa gente querida, que alguna vez fue muy querida y parte de nuestra familia, también le vamos a dar un ejemplo y un modelo de identificación a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestros parientes, de que nosotros también podemos sanar vínculos. Es importante y quería que quede consignado. No me quiero ir por las ramas, no los quiero aburrir. Tal vez un último punto como para ir cerrando y redondeando, que tiene que ver con las conductas de autocuidado de la cuarentena. ¿Qué les parece? Qué bárbaro. Si quieren unos pequeños puntos para... ¿Vamos ahí? ¿Y vamos cerrando? Vale, Sí. vale, vale. Bien. Lo que yo fui viendo en la clínica en los primeros momentos, el primer mes, por así decirles, es que mucha gente transcurría mucho tiempo en pijama, que se empezaban a dejar estar, que no se acicalaban, no se cortaban las uñas, el pelo, y que de alguna manera también, más allá de los roces de la convivencia, que ya los hemos hablado, y estar expuestos a tanta cantidad de horas juntos y hacer tantas tareas, organizarnos con las tareas, lo cual fue un lío bárbaro, también generaba un montón de fricciones y peleas. Ante lo cual sugiero pensar este nuevo plan de acción, pensarlo día a día, pensar en mañana.
hacer mi lista, mi guía, un día a la vez. Y en este plan de acción para mañana, poder ponderar una primera actividad que me motive a salir de la cama. Esta primera actividad puede ser una actividad física, puede ser hacer un rico desayuno saludable, estar atento a la alimentación que estamos consumiendo, ¿no? Generalmente, por supuesto que permitidos, por supuesto que no seamos tan rígidos, y más en este momento, por favor. Recién nos estamos conociendo, ustedes a mí, yo a ustedes, no los quiero cansar ni marear, pero nos podemos relajar un poquito en cuanto a los alimentos, pero es importante que seamos conscientes de lo que ingerimos, que sean alimentos saludables. Como dijimos, primer punto, una actividad que nos haga salir de la cama, puede ser una actividad física, puede ser algo que me motive a estar en acción, preparar un desayuno, por ejemplo. Otra actividad que parece básica y tonta, el vestirnos, vestirse, sacarnos el pijama. Si no vivimos como marmotas, como el día de la marmota, ¿no? En pijama todo el día. Pero sin historias de amor, todo el día con pijama. Entonces no, vamos a vestirnos. Y vamos a vestirnos bien también. O sea, pongámonos un poco guapos, en el sentido de que, como si tuviéramos que salir o si quisiéramos salir, que nos viéramos bien. Esto implica que también nos bañemos, nos acicalemos, nos cortemos las uñas, nos peinemos, en caso de que podamos visitar algún peluquero con precauciones o lo que fuere, o algún familiar nos puede cortar el pelo. Habíamos dicho esto de ducharnos, de vernos bien, también de mantener un orden, así como con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, un orden en la casa, que no haya montañas de platos, ni suciedad. Hay que mantener un orden porque este virus se pega a la suciedad y al desorden, ¿no? Y después está en el desorden externo, impacta en el orden interno mío, en mi psiquismo. Entonces, cuanto más orden externo tengo, más orden interno voy a tener. Otro punto también, el hacer ejercicio. La actividad física que cada uno le salga, pueda y quiera. Esto genera endorfinas, nos hace sentir bien, todo lo que ustedes saben. Escucharon, ¿no? Otro punto ejercicio. Es importante, importantísimo. Parece una tontería, pero no lo es. Esto de lo simple y de poder armar el orden, como dicen los americanos, el schedule, la agenda, ¿no? El programar, el ser sistemáticos, también nos ayuda cuando estamos un poquito desorientados y con falta de motivación a hacer foco en el paso que sigue, en lo que queremos hacer, ¿no? El poder hacer arreglos, reparaciones en la casa, cambiar de lugar los muebles, ver lindo nuestro lugar, cambiar los cuadros. Y por ahí también no es un momento para tomar grandes decisiones a nivel afectivo, familiar, ¿no? Si bien va a haber situaciones donde nos insten a preguntarnos, a replantearnos cosas. Pero bueno, de a poco, y esto va para largo, con lo cual seamos pacientes, tolerantes, seamos afectuosos, tengamos en cuenta al otro, sus tiempos. Generalmente reaccionamos de modo reactivo, ¿no? Y con esa reacción vienen las peleas y viene la catarsis de todos estos sentimientos tóxicos que muchos tienen una raíz inconsciente y hacemos descarga ahí. Pero bueno, seamos conscientes de que todos estamos en esta misma situación, en este mismo barco, y de acuerdo a cómo naveguemos y toleremos esos altibajos emocionales en nosotros y en los demás, vamos a salir con mayor éxito de esta situación prontamente. Bueno, creo que, Guillo, ¿cómo te parece terminar? ¿Querés que demos hay tiempo para alguna preguntita de algún paciente? Como para ir terminando, porque bueno, era lo programado que dure una hora. ¿Sí? Yo ¿puedo decir algo? Sí, ¿Se por puede? favor. Sí. ¿Qué tal? Yo me quedé en el tema
las situaciones de supuestamente o yo pensaba, esa comunicación que existe entre las parejas, los que están viviendo, los que están conviviendo, y la verdad es que yo he aprendido a descartar eso. Supuse que estabas, o yo pensé que vos estabas, entonces eso da por hecho que la otra persona por la cual tenemos que centrarnos en la necesidad del otro, ocurre que con este supuesto o yo pensaba ya estaba solucionado y resulta ser que el otro no tenía absolutamente nada de lo que yo pensaba o suponía. Entonces desterré casi por completo, no por completo, pero casi por completo el supuesto o el yo pensaba. Yo creo que eso mejora muchísimo la comunicación porque acerca, eso participa, comparte al otro. No es que yo supuse que vos te ibas y yo pensé, por ahí, pensaste que estaba en el baño y está caído desmayado y pasaron 5 horas. Entonces yo quería hacer hincapié, porque inclusive vi algunas preguntas ahí que querían saber acerca de la supuesta suposición y la... Está bueno el ejemplo, te lo agradezco. Esto se ve muy claramente en el terreno, en lo que es la convivencia, pero más que nada en lo que es las parejas, ¿no? Uno supone que el otro necesita o va a querer, uno supone, entramos al terreno de los supuestos, ante lo cual yo sugiero que tal vez es un trabajo mayor, ¿no? Pero un trabajo a fin de preservar y a fin de poder aceitar los canales de comunicación y de conocernos más a nosotros mismos y de ejercitar esta forma de poder consultar al otro. Así sea que yo voy a comprar algo, salgo con las medidas precautorias, y yo supongo que a mi pareja, supongo que al otro le gusta tal o cual sabor o gusto, y vaya uno a saber por qué no está ese producto que yo voy a buscar, y yo supongo que le gusta algo alternativo. Le traigo ese algo alternativo, en vez de traerle zamballón, le traje pistacho, y ahí se complicó. Es un ejemplo tonto y simple, ¿no? Pero digo, preferible hacer el trabajo y quedar como un pesado de poder desde el lugar donde yo fui a hacer la compra, comunicarme con mi esposa o el ser querido y plantearle la situación. Ya, voy a comprar esto, pero no está esto. ¿Te gustaría otra alternativa en cuanto a sabor o producto que hay? ¿Qué te gustaría que lleve? Al otro lo hace sentir tenido en cuenta, estamos ejercitando más aún la comunicación un poquitín más profunda, y es un detalle, una pavada lo que estábamos hablando recién, ¿no? Pero nos corremos del terreno de los supuestos. Y generalmente por los detalles y por las pavadas sobrevienen los grandes conflictos o las micro peleas diarias que van cimentando esa gran pelea, esa gran explosión. Así que está muy bueno el ejemplo, y para corrernos del terreno de lo supuesto, de la suposición, pregúntenle al otro. Anímense, lo que sea. ¿Puedo hablar? Por favor. Bueno, ya que te referiste tanto, ¿no es cierto?, a todo el tema de la navegación, te digo que más que navegar estamos varados, ¿no es cierto, don Alonso? ¿Se entendió lo que dije? Sí. Estamos varados, estamos en una situación donde no nos movemos, no que nos movemos, y que como en toda varadura hay que esperar que vuelva el agua. Bien. No hay otra manera, y hay que tener paciencia, hay que ir a los conocimientos náuticos, hay que prepararse para cuando venga. O sea, sabemos que las mareas son altas, son de sisigia o de cuadratura, y el agua, ¿no es cierto?, viene cuando tiene que venir. Y simplemente el marino tiene que esperar. Esa es mi conclusión de todo esto.
Sé que en el grupo hay varios que navegan, por lo que vos has dicho algo, también vos navegás, y nada más. O sea, hay que esperar, afrontar, que tirar los fondeos, ¿no es cierto?, donde hay agua, esperar que suba el agua y levantar el fondeo y volver a navegar. Excelente, excelente la metáfora y el ejemplo, tal cual. Hay que esperar, pero tal vez no hemos sido entrenados en esto de esperar, en convivir con la incertidumbre. No hemos sido entrenados a estar solos con nosotros mismos y el silencio. Pero podemos aprender todos, de a poquito, ¿no? Y entrenarnos Es y muy cierto lo capitalizar que esta decís. No situación estamos también. entrenados, ¿no es cierto? Poca gente está entrenada a saber esperar el momento propicio para salir y poder discernir cuál es el momento para salir. No es un problema de capitanes, es un problema de nosotros mismos. Sí, me gusta, bien. Te agradezco. No, yo te agradezco a vos el ejemplo y perfecto. En la medida que podemos tener también una buena charla con un ser querido, con alguien de confianza, también generamos espacios de crecimiento, de placer, de profundidad. También nos conocemos más a nosotros mismos y también casualmente generamos esta sustancia maravillosa, las neuroencefalinas, que se llaman endorfinas, comunicándonos así tan profundamente. Muy bueno. Bueno. Por ahí sumándome a lo que decía Ricardo, ¿no? Es verdad que no estamos acostumbrados a la espera, porque me parece que hoy por hoy, ¿sí?, sobre todo en estos últimos años, se vive desde la inmediatez, ¿no? Lo tenemos, no sé, desde un teléfono que antes duraba toda una vida, o desde un artefacto que antes duraba toda la vida, o un trabajo que se tenía para toda la vida, se empezaba y uno se jubilaba en ese mismo trabajo. Hoy por hoy es como todo cambiante y a la vez queremos lo inmediato. Esto no nos satisface y vamos a lo inmediato. Lo relacionaba un poco con esto que decía Ricardo, porque como que se hace difícil la espera. ¿Es necesaria la espera? Sí. Es como que tenemos que trabajar más en este sentido de espera para cuando salgamos de esto, y en el mientras tanto nos genera esa ansiedad, ¿no? Esa ansiedad que tenemos que bueno, también trabajar con, bueno, algunas estrategias por ahí compartidas, y bueno, considero que por ahí que es importante, ¿no? Muy bueno, muy buen aporte. Sí. Tenemos que entender también que este es un momento que no podemos estar todos los días al 100% bien siempre. Ya comprender esto es un montón, ¿no? Y después poder hallar ciertos canales que nos conecten con nosotros mismos para poder encontrar esta tranquilidad, esta calma, esta paciencia, esta paz interior. Este no es momento para ser productivos, este es momento para cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Y es un momento también muy importante para aprender, creo, ¿no? Me parece que como toda crisis es una gran oportunidad para que sigamos creciendo y aprendiendo. Bueno, creo que... Qué bueno si fuéramos muchos los que pensamos de esa manera, cosa que no abunda. Hay mucha gente que se resiste, como no lo vio y es invisible. Quieren salir, que mis derechos constitucionales, que pin, que pan. La cosa está, gente muere. Es cierto. Muchas gracias. Yo quería decir una sola cosa a Gonzalo. ¿Querés hablar, Álvaro? Sí, quería comentar un poco, de acuerdo a lo que decía Ricardo y el tema náutico y demás. Estar varados y saber esperar es fundamental. Cuidar el barco para poder navegar después es lo que tenemos que hacer. Para eso estamos haciendo esto en Punto Norte, tratar de no perder lo que tenemos, no la estructura que se ganó hasta ahora, perderla, o tratar de conservar o perder lo menos posible. Y eso es lo que estamos tratando de
ver, y por eso, bueno, damos cabida al psicólogo, que nosotros no manejamos ese tipo de temas, y creo que los ejemplos están muy buenos, y bueno, uno cuando nosotros estamos acostumbrados a navegar, lo que queremos andar en el río, queremos navegar, no queremos estar varados. Y bueno, vino la varadura y hay que aprender a estar varados también. Eso también es bueno navegante, pero eso lo sabe más Ricardo, que se encalla más fácil que yo, me parece. Bueno, muchas gracias, Guillermo. No, por favor. Estuvo muy buena la charla. Para mí es un gusto compartir con ustedes este momento o futuros momentos que nos encontremos para conversar sobre otros temas. Y también me parece muy, muy interesante que ustedes como centro de trabajo terapéutico de rehabilitación abran también el aspecto de la salud mental de todos, ¿no? Los seres humanos somos seres psicosociales, espirituales, y bueno, es importantísimo cuidarnos. Totalmente. Gracias. Que estén muy bien. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. muchas gracias, muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias, Gonzalo. Gracias, muy buena la charla. Muy buena. Hola, Marcelo. Muchas